Esteban del Río. El encuentro con la verdad. Entrevista. Son las 10:03 en el tiempo del centro de la República. Este año hay elecciones en 6 estados del país. 5 son elecciones ordinarias y en un caso, el de Puebla, son elecciones extraordinarias. Y de esos 6 estados, 2 tienen elecciones de gobernador y en el otro pues son diferentes cargos, ayuntamientos y diputaciones locales los que están en juego. En total tengo entendido que son algo así como 143, a ver si no me falla el dato, cargos de elección los que estarán en juego en junio, el primer domingo de junio. Y para hablar de esto, sobre los tiempos, sobre cómo establecer reglas de cancha pareja para los partidos políticos ante las elecciones en estas 6 entidades de la República, tengo en la línea telefónica para platicar con ella al respecto a la consejera electoral del INE, Pamela San Martín. Consejera, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Pascal, saludos a tu auditorio. Bueno, entonces, estos 6 estados, digamos, ¿qué autoridad es la encargada de organizar los comicios? ¿Es el OPLE, es decir, el organismo público local electoral, o es el INE? Bueno, aquí sería importante diferenciar las 5 elecciones ordinarias de la elección extraordinaria de Puebla. En el caso de las 5 elecciones ordinarias que bien nos señalabas, es Baja California con todos los cargos, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo. En estas 5 elecciones ordinarias, digamos que hay una coorganización por parte del INE y los organismos públicos locales. Una coorganización. Coorganización, es decir, a cada una nos toca alguna atribución en nuestros respectivos ámbitos. Por ejemplo, al INE le corresponde la búsqueda, capacitación y designación de las ciudadanas y ciudadanos que fungirán como funcionarios de mesa directiva de casilla. Al INE le corresponde la determinación de la ubicación y de las casillas, el número de casillas y su ubicación. A nosotros nos corresponde el listado nominal, etcétera, y fijar algunas reglas relacionadas, por ejemplo, con el PREP, con el conteo rápido, con la observación electoral, con las encuestas, etcétera. Pero eso es nada más fijar las reglas correspondientes. Y a los organismos públicos locales les corresponde, por ejemplo, el registro de las candidaturas, por ejemplo, la impresión y producción de documentos y materiales electorales, como las boletas, la realización de las boletas, las urnas, las mamparas, etcétera. La elaboración del PREP, por ejemplo, el conteo rápido en el caso, aunque en este caso el conteo rápido lo asumimos nosotros también en el caso de Baja California. Pero digamos, hay un conjunto de atribuciones, el cómputo después de la jornada electoral, etcétera. Todas estas cuestiones y el arbitraje le toca a los organismos públicos locales. Entonces trabajamos conjuntamente y en coordinación, el INE y los OPLES, en el caso de las elecciones ordinarias, las locales ordinarias. Exactamente. En el caso de Puebla, pues recordemos que Puebla tiene un contexto pues muy particular. Es decir, una situación, una crispación social, política muy fuerte, tanto como conflicto postelectoral, y que derivó de la trágica muerte de la gobernadora, Marta Erika Alonso. Entonces, a partir de estos hechos, y precisamente para dotar de la mayor certeza, de la mayor tranquilidad el desarrollo de estas elecciones, el INE, de una forma extraordinaria, por primera ocasión, de hecho, desde la reforma del 2014 que crea el INE, decidimos en el Consejo General aprobar la asunción total de la elección, es decir, la totalidad de la elección del Estado de Puebla, de las elecciones a la gubernatura y los 5 ayuntamientos también que están en juego. La totalidad de esta elección, de la organización de la elección, nos hacemos cargo nosotros en el Instituto Nacional Electoral. Bueno, ahora, en cuanto a los tiempos, ¿todos estos estados tienen la misma fecha de arranque de precampañas, intercampañas, campañas, o varían las fechas? Varían las fechas porque varían, dependiendo del cargo, es la duración de la campaña. Incluso, en algunos casos, dependiendo del tamaño del municipio, digamos, del tamaño poblacional del municipio, es cuando van iniciando las campañas. Claro. Pero las primeras que arrancan son las de la gubernatura, es decir, la de
Puebla y la de Baja California, que en ambos casos arrancan el 31 de marzo próximo. Ya tendríamos el inicio de las campañas, sí, y por supuesto concluirían todas el 29 de mayo. En el caso de Durango, Quintana Roo, Tamaulipas y Aguascalientes, tienen fechas variadas de inicio de las campañas. Aguascalientes la primera inicia el 15 de abril, en el caso de Durango la primera inicia el 10 de abril, en Quintana Roo el 15 de abril y en Tamaulipas también el 15 de abril. 15 de abril. Bueno, en cuanto a las obligaciones de los partidos, su cumplimiento con la fiscalización electoral, ¿qué nos podría comentar? En este momento se están llevando a cabo apenas la fiscalización de las precampañas. Recordemos que las precampañas ya concluyeron, estamos todavía por iniciar las campañas electorales. Y estamos en la fiscalización tanto de las precampañas como de la etapa de apoyo ciudadano en el caso de los aspirantes a las candidaturas independientes. Estaremos resolviéndolo en Consejo General el viernes de la semana próxima. Por cierto, hay candidaturas independientes en todos los estados, ¿verdad? Excepto en el estado de Puebla no tenemos ninguna candidatura independiente. Hubo un aspirante que posteriormente se desistió de su aspiración, sí, por lo que en el estado de Puebla no tendremos ninguna candidatura independiente. Ninguna candidatura, pero en el resto de los estados hay alguna, ya sea para la gubernatura en Baja California, o ya sea para los ayuntamientos o el Congreso local. Hay aspirantes, pero recordemos que la candidatura como tal se da el día anterior al inicio de las campañas electorales. Sí. Primero ya pasaron las etapas de recabar apoyo ciudadano, sí, se tiene que verificar primero si cumplieron con el número de firmas requeridas, si hubo aspirantes, pero todavía no tenemos la definición sobre el número de candidatos independientes que en su caso hubieran, porque el registro se da el día anterior al inicio de las campañas. Bueno, dígame, en cuanto a la fiscalización, apenas están presentando los reportes de las precampañas. ¿Cuáles van a ser sus obligaciones en cuanto arranquen las campañas en materia de fiscalización? En cuanto arranquen las campañas en materia de fiscalización, recordemos que a partir del 2014 se modificó el esquema de fiscalización. ¿A qué me refiero cuando digo que se modificó? Anteriormente teníamos un esquema de fiscalización, digamos, a tiempo pasado. Es decir, ya terminaban las campañas. Exactamente. Sí. Antes se rendían cuentas después de concluir la campaña, ahora tienen que ir rindiendo cuentas los partidos políticos y candidatos a tiempo real, entendiendo por tiempo real, a más tardar 3 días después de que realizan cualquier operación, de que tienen cualquier ingreso, de que hacen cualquier erogación, tienen que reportarlo vía un sistema en línea para que a su vez el INE pueda ir fiscalizando también a tiempo real. Es decir, puede ir verificando a través de visitas de campo, visitas de verificación a eventos, a casas de campaña, revisión de espectaculares, revisión de los medios de comunicación, etcétera, para ver los distintos gastos en los que pudieron haber incurrido y verificar que de hecho estén siendo reportados, para poder contrastar la información que nos presentan los partidos políticos y los candidatos con aquella que la propia autoridad obtiene, incluso con cruces de información con el SAS, con la UIF, con otras instancias, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos permiten cotejar la información que nos presentan los distintos contendientes. Y esto, es no solamente un tema de reportar a tiempo real como una obligación per se, también es un tema de rendición de cuentas, de poder que la ciudadanía pueda conocer también cuánto han recibido, cuánto están gastando cada uno de los contendientes y si se están ajustando o no a los topes de gastos de campaña. Porque también es importante recordar que a partir de la reforma del 2014, rebasar los topes de gastos de campaña, es decir, gastar más de lo que está permitido en la respectiva legislación, puede ser una causa de anulación de una elección. Claro. Bueno, por último, ¿cuántos son los cargos en juego para es el domingo 2 de junio, ¿verdad? Estamos hablando. El domingo 2 de junio es cuando se lleva a cabo la jornada electoral de todas las elecciones, y estamos hablando de... no tengo en este momento el dato. No se preocupe, nada más era una curiosidad. Pero te lo paso en unos minutos para que lo puedas... De acuerdo, sí, a ver si ahí a través de redes sociales lo podemos compartir con nuestra audiencia. Yo tengo entendido que son como 143, pero a lo mejor tengo mal el dato y por eso prefiero preguntárselo a quien sí me puede dar la información de manera precisa. Le agradezco mucho, consejera, muy amable.
Claro que sí, y me comprometo a pasarte en unos minutos el dato. Y yo lo comparto con la audiencia, dándolo por bueno, porque la fuente es de primera. Gracias. No, gracias a ti. Nuevamente saludos a tu auditorio. Muy amable, gracias. La consejera electoral, Pamela San Martín, del Instituto Nacional Electoral. Ahí tiene usted lo que tiene que ver con la organización de las elecciones que tendrán lugar el 2 de junio en 6 estados del país. 10:13, vamos a hacer una breve pausa. Al regresar platicaremos con José Elías Romero Apis, quien ya está conmigo aquí en la cabina. Ya volvemos.